La niebla del puerto, encantado. En un rincón olvidado de la costa inglesa había un puerto llamado Blackmoor Haven. Pequeño y oscuro, era conocido no por su actividad, sino por su leyenda. Cuando caía la niebla, esa niebla espesa que parecía surgir del mar mismo, los pescadores sabían que debían regresar a tierra, porque esa niebla, decían, no era natural. No era solo agua en el aire. Era una prisión de susurros, un eco de las almas de los marineros perdidos en el océano. Todo comenzó hace más de un siglo, cuando un joven cartógrafo llamado Elliot Grayson llegó al puerto. Elliot era escéptico por naturaleza, alguien que buscaba respuestas en mapas y brújulas, no en historias de fantasmas. Había escuchado los rumores sobre la niebla, pero no les dio importancia. Estaba en Blackmoor Haven para trazar un mapa de las aguas circundantes, un lugar infame por sus corrientes traicioneras y arrecifes ocultos. La primera vez que vio la niebla fue en su tercera noche allí. Se había quedado hasta tarde en la taberna, revisando sus anotaciones, cuando un silencio inusual cayó sobre el puerto. Las risas de los pescadores se apagaron y todos voltearon hacia la ventana. Allí estaba, una niebla densa y gris que se deslizaba lentamente desde el agua hacia los muelles, como si tuviera vida propia. «Es mejor que cierres tus ventanas y apagues tus lámparas, forastero», dijo el tabernero, un hombre robusto llamado Samuel Finch. «Esa niebla no trae nada bueno». Elliot levantó una ceja. «¿Qué puede hacerme un poco de niebla?» Samuel lo miró con gravedad. «No es la niebla lo que debes temer, es lo que trae consigo». Desoyendo las advertencias, Elliot decidió salir al muelle. Sentía una curiosidad irresistible. Con su linterna en mano, caminó hasta el extremo más alejado del puerto, donde las olas chocaban contra las piedras. La niebla lo rodeaba, tan espesa que apenas podía ver más allá de unos metros. Pero fue entonces cuando lo escuchó. Era un murmullo bajo, como si docenas de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Al principio, Elliot pensó que era el viento o el movimiento del agua, pero luego distinguió palabras, nombres, lugares, fragmentos de historias. Capitán Aldrich, el Tempest Queen, naufragó al amanecer. Marineros perdidos, nunca llegamos a casa. Mi esposa espera en la costa, pero nunca me verá. Elliot sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las voces parecían venir de todas direcciones, y aunque no podía ver a nadie, sintió la extraña sensación de estar siendo observado. De repente, una figura oscura emergió de la niebla. Elliot retrocedió, casi dejando caer su linterna. Era un hombre, o al menos lo parecía. Vestía un abrigo largo de marinero, empapado y desgastado, y su rostro era pálido como el mármol, con ojos hundidos que parecían ver más allá del presente. «¿Quién eres?», preguntó Elliot, su voz apenas un susurro. El hombre inclinó la cabeza. «¿Quién soy?», repitió, como si la pregunta fuera un eco. «Soy lo que queda, lo que la niebla no devoró». Elliot trató de mantener la calma. «¿Qué quieres de mí?». El marinero alzó una mano señalando hacia el mar. «Escucha, solo escucha. La niebla guarda las historias que nadie cuenta, los sueños de los que se hundieron, los secretos de los que nunca regresaron». Antes de que Elliot pudiera responder, el hombre desapareció, desvaneciéndose como si nunca hubiera estado allí. Pero los susurros permanecieron y ahora eran más claros. Podía escuchar las historias con detalles inquietantes. Un barco que chocó contra un arrecife bajo un cielo sin estrellas. Un capitán que abandonó a su tripulación para salvar su propia vida. Un marinero que juró vengarse de aquellos que lo traicionaron. Elisa estaba tan absorto que no notó cuando su linterna comenzó a parpadear. Cuando finalmente miró hacia abajo, la llama se apagó por completo, dejándolo en la oscuridad. Fue entonces cuando vio algo en el agua. ¿Un barco? ¿O al menos el casco de uno? Apenas visible bajo la superficie. Las olas parecían formarse alrededor de él, como si estuviera subiendo lentamente desde las profundidades. Antes de que pudiera procesar lo que veía, un fuerte tirón en su brazo lo sacó de su trance. Era Samuel Finch, el tabernero, quien lo había seguido hasta el muelle. «¡Estás loco!»,
gritó Samuel, arrastrándolo de vuelta hacia el pueblo. ¿Quieres unirte a ellos? Esas historias no son para los vivos. Elliot no pudo responder. Su mente estaba llena de imágenes y voces, cada una más vívida que la anterior. Pero mientras se alejaba del muelle, miró hacia atrás una última vez y vio la niebla disiparse lentamente, llevándose consigo los murmullos y las sombras. Esa noche Elliot no durmió. Sabía que lo que había visto no era un sueño ni una ilusión. Y aunque trató de concentrarse en su trabajo al día siguiente, la curiosidad lo consumió. Decidió quedarse en Blackmoor Haven por un tiempo más, recopilando las historias de los pescadores y explorando los registros antiguos. Con el tiempo descubrió que la niebla aparecía cada vez que un marinero se ahogaba cerca del puerto, como si el mar estuviera reclamando su memoria. Los habitantes del pueblo, acostumbrados a las pérdidas, habían aprendido a respetar la niebla, dejando ofrendas de flores y velas en los muelles para apaciguar a las almas atrapadas. Elliot nunca volvió al muelle durante la niebla, pero cada vez que la escuchaba acercarse, abría su ventana y se sentaba a escuchar los susurros. No por miedo, sino por un extraño respeto hacia las voces del pasado, porque, como había aprendido esa noche, algunos secretos no están destinados a ser olvidados, sino a ser compartidos con quienes se atreven a escuchar.